Buen día a todos, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. En esta hora les voy a compartir un poco en este sábado de gloria de la obra de Cristo en la cruz y cómo tiene consecuencias favorables para nosotros. Sabemos que esta semana es muy importante porque recordamos y le damos otra vez valor a la obra de Jesús en la cruz, a todo lo que tuvo que pasar por nosotros, por nuestro pecado que nos correspondía a nosotros pagarlo, pero Jesús se puso por nosotros para ir a la cruz, para cargar con nuestro pecado, con nuestra culpa. Es lo que nos dice la Biblia y lo que creemos. Y bueno, sabemos que en este momento en el mundo, todos pensamos que el mayor mal que atraviesa el mundo actualmente pues es este virus, ¿verdad? Tan fuerte, pero realmente el mayor mal que hay en el mundo es el pecado. Es el pecado, ¿por qué? Porque el pecado ofende a Dios, viola las leyes de Dios, porque daña a la persona que peca y a quienes rodean a esa persona, porque trae dolor y la Biblia nos dice que trae muerte. Sin embargo, Jesús nos dice la Biblia que venció la muerte, venció el pecado. Vamos a recordar un poquito nada más de la forma en que en el tiempo pasado, dice la Biblia, en el tiempo de Moisés, se manejaba un tipo de proceso, de procedimiento para el perdón de los pecados. Como recordamos y nos habla Levítico, dice que cuando la persona pecaba tenía que llevar una ofrenda, un sacrificio al tabernáculo. Podía ser un cordero, una paloma, diferentes animales dependiendo de la situación. Y esa era la forma de que la persona era perdonada y su pecado quedaba atrás, ¿verdad? Ya era limpia la persona. También nos dice que había un sacerdote que era el único que podía entrar al lugar santísimo para llevar a cabo y presentar esta ofrenda a Dios, y era una persona que tenía que ser totalmente íntegra, totalmente limpia, pura. Recordamos esto porque el recordar el tiempo pasado nos da el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo tenías que, para que tu pecado fuera perdonado, presentar un sacrificio, y nos dice la Biblia que Dios fue como el cordero que fue y se presentó por todos nosotros. También nos dice que Él mismo fue el sacerdote, como nos dice la Biblia, aquí en Hebreos, se los voy a compartir un poquito. Dice la Biblia que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos habla esto? Que Jesús vino a ser ese cordero que tenía que ser muerto, que derramar sangre para que el pecado fuera limpio, ¿verdad? Para que hubiera un pago de la maldad. Y pues justamente nosotros pecamos porque somos humanos, pero dice la Biblia que Dios en la cruz fue ese símbolo de ese cordero santo, sin mancha, y Él mismo fue el sacerdote, dice la Biblia, el sumo sacerdote que presentó esa ofrenda y ese sacrificio por nosotros. Nos dice la Biblia que cuando Jesús murió, pues Él venció a la muerte, Él mostró su poder. Jesús nos habla de su amor, de su perdón, de la reconciliación, de la adopción que nos dio a nosotros al hacer este acto de amor, al ir a la cruz por nosotros, al llevar nuestro pecado, al derramar su sangre, y dice la Biblia que una sola vez y para siempre. También nos habla la Biblia en Hebreos, lo voy a compartir. Dice Hebreos 10:5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo; holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y también igual en Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como mostraba en la Biblia, a pesar de que tenía este procedimiento para ser perdonado, de llevar los sacrificios, de llevar los animales, seguía pecando y pecando y pecando, porque estaba esta forma de pagar el pecado. Pero realmente fue tanto el pecado de ellos y tanto tiempo, y volvían a ser infieles a Dios, que estos sacrificios ya llegaron a ser huecos, a estar vacíos. Entonces Dios dice, yo ya no quiero más estos holocaustos, estas expiaciones, porque realmente ya no era algo realmente importante para ellos de valor. Entonces Dios dice que el verdadero sacrificio que quiere de nosotros es nuestro corazón, nuestra vida. Dice que entonces Dios pondrá la ley ahora en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no es necesario sacrificar animales, ya no es necesario ese derramamiento de sangre, porque Dios ya fue a la cruz una vez por nosotros y por todos los pecados. Entonces ya no es necesario esto, pero ahora Dios quiere una ofrenda, un sacrificio de nuestro corazón, de nuestra mente, de una entrega total para Él, de nosotros hacia Él. Entonces ya este acto del perdón de pecados lo encontramos solo en Jesús, en ese Cordero. Ya no tenemos que hacer más ofrendas difíciles o ofrendas diarias, sino que ofrendar cada día nuestro corazón, nuestra obediencia a Dios. Ya murió por nosotros Jesús en la cruz, y eso nos abre la puerta a la vida eterna. Y termino con esto, hermanos, dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, desde su carne. También tenemos gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que tenemos una gran alegría en nuestro Dios, que llevó nuestro pecado, que se puso por nosotros, que fue ese cordero, ese símbolo de sacrificio, y nos queda más que esforzarnos y cumplir las leyes de Dios, las leyes de amor, pero desde un corazón que busca a Dios, desde un sacrificio de amor. Y también dice la Biblia, dice, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y con eso termino ahora sí, y los animo a que sigamos adelante, a que sigamos avanzando y no retroceder, como dice la Biblia, y valorar este sacrificio tan grande de sangre y de dolor que hizo nuestro Dios por nosotros, pero que nos libró de la muerte, nos libró del pecado. Dios los bendiga.